Gracias, Sara, gracias a Wilfredo y por supuesto gracias a todos ustedes que nos ven en casita y que cada día se están informando con Revista al Día, por supuesto, para llevarle este tema tan importante como es la alimentación para su salud y prevenir enfermedades. Me encuentro esta mañana con el doctor Leonel Argüello, él es especialista y vamos a hablar sobre la alimentación que es tan importante para los seres vivos y sobre todo porque, doctor, es mejor prevenir que curar. Buenos días, doctor. Buenos días, efectivamente, 1000 veces mejor prevenir que curar. Hay un ejemplo muy bonito que me gusta, que es que tenés un abismo y entonces se construye un hospital abajo. El que se cae del abismo, el hospital lo cura. No es más fácil poner una valla o una cerca para que nadie se acerque y caiga. Doctor, ¿qué importancia tiene el hecho de alimentarnos bien para evitar tantos gastos económicos en la compra de medicamentos? Personas que padecen de la presión y que pueden depender toda su vida de una pastilla y que es más caro que comprar comida saludable. Efectivamente, el asunto es el siguiente, la alimentación, o sea, la comida, tiene 3 funciones principales. La primera te ayuda al desarrollo, te ayuda a crecer. La segunda, a mantenerte. Y la tercera, cuidar tu salud. Entonces, esos son los 3 elementos que tiene la comida, pero como bien lo señalas vos, tiene que ser saludable. Pues. ¿Y qué es lo que es una comida saludable? Aquella comida que no te engorda, aquella comida que permite que vos desarrolles si sos niño, niña, adolescente o joven, y aquella comida que permite que vos mantengas un peso saludable. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que estar claro? Que esto es igual como el banco. O sea, si vos ahorrás y metes dinero, ¿verdad?, vas a tener dinero. Si vos sacas dinero, no vas a tener. No lo vas a tener. En este caso es exactamente igual que un banco, pero al revés. ¿En qué sentido? Que si yo como más de lo que necesito, lo voy a acumular. Pero esa acumulación lo que me va a lograr es dañar mi salud. Porque se ha demostrado, por ejemplo, que la obesidad te produce 13 diferentes tipos de cáncer. Solo por ser gordo, decime vos. Y también se ha demostrado de que al reducir tu peso, vos podés reducir riesgo de enfermedades en las articulaciones, presión alta, enfermedades en el corazón, enfermedades en las diferentes arterias, y obviamente te vas a sentir mucho mejor, pues, porque no es igual una persona pesada que una persona que se sienta liviana y que puede manejar su cuerpo y obviamente su peso. Quizás en eso las familias nicaragüenses no los ponemos a pensar, porque una pastilla puede costar hasta 30 córdobas y te toca una a diario. ¿Cuánto significa para tu bolsillo no cuidarte en tu salud y estar invirtiendo en medicamentos? Efectivamente, lo único que hay que recordar que, por ejemplo, si tenés diabetes, ¿verdad?, o si tenés presión alta, son enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas tenés que tomar todo el tiempo medicamento, diario, no podés dejar de tomarlo. Eso por no haberlo prevenido. Por no haberlo prevenido. Ahora, ¿cómo se puede prevenir? Fundamentalmente el peso. ¿Qué pasa? Si vos subís de peso, la posibilidad de que tengas diabetes o azúcar en la sangre es mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar un 10% de mi peso. Por ejemplo, en el caso mío, yo pesaba casi 200 libras, ¿verdad? Tengo que bajar 20 libras. Ya bajé 10, pero me faltan otros tantos. Y hay algo importante, además de bajar el peso, ¿verdad? Es también que ustedes pueden utilizar una cinta métrica, cualquier cinta métrica, ¿verdad?, y medirse su abdomen. ¿Cómo se lo miden? Hay que pasar esta cintita por el ombligo y en medio de la cresta ilíaca, o sea, el hueso que tenemos abajo y debajo de la costilla, o sea, en el propio centro, uno pasa la cinta y se mide. Si es mujer, usted tiene que tener menos de 88 centímetros. Si es hombre, usted tiene que tener menos de 102 centímetros. Eso es lo correcto para no estar en sobrepeso. Así es. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, aunque yo no tengo una gran panza, pero soy panzón. Entonces, yo tengo 3 centímetros extra. Yo tengo 105 centímetros en vez de tener menos de 102, en vez de tener 101. Entonces, ¿qué estoy haciendo? 40 minutos de abdominales diarios para disminuir el tamaño de mi abdomen. ¿Por qué? Porque se ha visto, y toda la ciencia sí lo ha señalado, que entre más grande tu abdomen, mayor riesgo cardiovascular, o sea, mayor riesgo de tener presión alta, mayor riesgo de que te dé un infarto, mayor riesgo de que tengas cualquier tipo de problema relacionado con el corazón y las arterias. Ese es el síntoma, entonces el tamaño del abdomen. El tamaño del abdomen, sí. La mujer menos de 88 centímetros, el hombre menos de 102 centímetros. Es fundamental. Y todos en la casa tenemos una cinta métrica. Y esta cinta métrica hay que utilizarla. Y es sencillo, ¿verdad? Te medís y si estás arriba de esa cifra,
hay que comenzar a bajar ese peso. abdomen. Si está con peso excesivo, también. Hay varias maneras de saber tu peso. Pues una es tu altura. Si vos medís 1.74 centímetros, 1 metro con 74 centímetros, entonces la cifra que está después del punto 74 centímetros quiere decir que vos deberías medir alrededor de 74 kilos. Recordemos que 1 kilo es 2.2 libras. Entonces, si una persona de 1.50 metros mide 50, tiene que pesar 50 kilos, de 50 por 2.2 va a ser 110 libras, que debería ser más o menos su peso. Doctor, hablemos de la dieta balanceada, porque en Nicaragua somos dados a comer muchas frituras, tomando en cuenta pues nuestra gastronomía. Ayer hablábamos del nacatamal, qué gran cantidad de grasas puede tener este alimento, pero nosotros como nicaragüenses por lo general lo acostumbramos a comer, la mayoría de las familias todos los fines de semana. En mi caso pues prácticamente no lo consumo mucho, es por allá que como un nacatamal, me mantengo en 127 libras, tengo 40 años, pero gracias a Dios no dependo de ningún tipo de medicamentos por ese tipo de alimentación que llevo, pero tomando en cuenta, todos fuéramos así delgados como vos. Esto es por naturaleza, pero igual me debo de cuidar también. El hecho de que las sustancias nutritivas tengo aquí en mis datos, el agua, por ejemplo, los minerales, las vitaminas son muy importantes, son muy determinantes. ¿En qué tipo de alimento encontramos este tipo de sustancias para el organismo? Efectivamente, creo que lo que decís es bien importante y tal vez lo primerito es el agua. Fíjate que hay ideas erróneas, hay mitos, o sea, cosas que son falsas, diciendo, no, yo no tomo agua porque engorda. Yo no tomo agua helada porque me saca la panza. ¿Verdad? O sea, no, o sea, el que se engorda porque come más de lo que necesita. ¿Verdad? No es el agua no tiene calorías, o sea, el agua no engorda, al contrario, deberíamos tomar nosotros suficientes vasos de agua. ¿Eso lo pide el cuerpo, doctor, el agua, o lo debo de tomar porque es realmente este cuerpo necesario? Que es aquí el 80% es agua. Lo que pasa es que, claro, no se mira, ¿verdad? Pero, pero digamos, si esta es la célula está llena de agua, o sea, nosotros somos agua. Por lo tanto, necesitamos agua. Y la mejor manera de medirte qué cantidad necesitas es ver tu orín. Si tu orín es amarillo, significa que necesitas agua. Si tu orín es amarillo oscuro, necesitas más agua todavía. Uno tiene que orinar igual del color del agua, porque hay gente que dice, el cuerpo no me pide agua, entonces no tomo agua porque no lo necesito, consideran algunas personas. Es que siempre se necesita. Siempre se necesita. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con el agua, ¿verdad? El agua uno tiene que hacer como lo que estás haciendo ahorita, tenerla cerca, ¿verdad? Porque si la tenés lejos no te vas a levantar a buscar agua. Entonces hay que tenerla cerca. Si la miramos, la podemos estar tomando constantemente, poco a poco. Entonces hay que crearse esa costumbre de tomar agua, que es fundamental, especialmente en un país tan caluroso como Nicaragua. Le mencionaba los minerales, doctor. Y recordemos que las personas, adultos mayores, o sea, mayor de 60 años, tienen que tomar más agua porque se deshidratan fácilmente, al igual que los niños que tienen que tomar bastante agua. Entonces, vos señalabas bien el asunto de los micronutrientes. Los micronutrientes se encuentran en todos los alimentos, pero tenemos que consumir esos alimentos. En la fritura. Aquí hay dos cosas importantes. Para comer bien, se necesita comer muy poca azúcar, muy poca grasa, ¿verdad? Que son los dos elementos fundamentales. Entonces, los fritos no deberíamos comer fritos. O sea, puedes comer frito una vez a la semana. Vez por allá. ¿Verdad? Pero inclusive cuando comes frito, con una servilleta, quitarle todo el montón de aceite que le ves afuera. Y ya con eso disminuye un poquito el consumo de grasa, porque la grasa es lo peor que hay para consumir. Entonces, estos micronutrientes que vos señalás son fundamentales porque tienen que ver con toda la mecánica y el procedimiento del metabolismo, o sea, de cómo funciona el cuerpo humano, es necesario. Hay micronutrientes que si no los tenés, por ejemplo el yodo viene, ahora en Nicaragua ya lo tenemos, ¿verdad? Viene en la sal, y vienen algunos otros productos, pero fundamentalmente en la sal. ¿Qué pasa si vos no consumís suficiente yodo? Se te hace el bocio, ¿verdad? Se te pone aquí el cuello se te pone, eso está en la sal. Se te pone grande, ¿verdad? En la sal, moderadamente. cuando uno busca la sal, tiene que buscar que la sal tenga yodo. Si la sal no tiene yodo, ni la compra. No sirve. ¿Verdad? La sal hay que consumirla bien poquito, ¿verdad? Preferiblemente menor, y mucho menos aquellas personas que tengan presión alta. En el caso del azúcar también, doctor. El azúcar lo que pasa es lo siguiente, uno consume el azúcar, entonces el azúcar es como la gasolina de un carro, ¿verdad? Vos tenés gasolina, entonces... Tienes energía. Entonces ya tenés gasolina, el carro se mueve, igual aquí. Pero ¿qué sucede si yo no me muevo? Esa gasolina no se puede, esa gasolina o ese azúcar que tenemos no se consume en el cuerpo, entonces se reconvierte en grasa, se acumula en grasa, y entonces nos hace daño. Por eso es importante disminuir el consumo de azúcar. Por ejemplo, una gaseosa.
Mira, la gaseosa que hay en este país es una barbaridad lo que se consume. Una Desde el gaseosa, desayuno, doctor. un vasito, o sea, estamos hablando, un vaso de esto, que en vez de agua sea gaseosa, esto tiene 12 cucharadas de azúcar, y azúcar de la mala, que se va a reconvertir en grasa en su cuerpo y que posteriormente va a tener diferentes problemas de salud. En la compra de gaseosas todos los días estamos desmejorando nuestra economía y también estamos aportando a depender de medicamentos y seguir gastando. Efectivamente, te estás envenenando de gusto, o sea, estás pagando para dañar tu salud. Entonces es importantísimo que eso se disminuya el máximo posible. Yo no digo que no sea rica, porque es rica y además es adictiva. Desgraciadamente, inclusive, yo he estado con colegas que ya por suerte han disminuido bastante eso, que desayunaban con Coca-Cola. Pues, y hay muchas familias, inclusive familias de escasos recursos, que es todo el día, están con la Coca-Cola, ¿verdad? O prefieren comprar una Coca-Cola. Entonces, una fruta natural es mucho más importante. Traía un cuadrito, doctor, yo traía aquí que nos puede un mostrar platito para que es importante, a las personas, que lo más fácil es dividir. Tal vez si ahí nos hacen nosotros tenemos 5 tipos de alimentos. De estos 5 tipos de alimentos, nosotros tenemos la fruta, tenemos los vegetales, tenemos las proteínas, tenemos los granos y tenemos los productos lácteos. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Agarra un plato. Bueno, antes de hablar de este plato, quiero decirte una cosa. Uno tiene que disminuir el tamaño del plato, ¿verdad? Pequeño. Porque si tienes un plato grande, mejor comer con un plato más pequeño para que consumas menos cantidad. Entonces, esto lo dividís prácticamente y le haces una cruz. Y en esta cruz, entonces, pones en un lado las frutas, en este lado de aquí pones la fruta, en este lado de aquí pones vegetales. ¿Verdad? En el siguiente arriba pones granos aquí, ¿verdad? Y luego aquí pones proteína. Y si vas a comer productos lácteos, más o menos el tamaño de la tacita, pero lo que es la base de la taza es lo que comerías de productos lácteos. Por la grasa que como contiene. una orejita. Sí. Y productos lácteos preferiblemente consumir de 0 a 2% si es producto de leche, ¿verdad? Si es soya, pues ahí no hay ningún problema porque ese no tiene tanta grasa. Recordemos también que usted puede ser delgado, en el caso tuyo, por ejemplo, puede ser delgada, pero si no te haces tu examen de colesterol y de triglicéridos, a lo mejor sos gorda por dentro, ¿verdad? Porque también no significa que sea sana el hecho de que sea delgada. De que sea delgado, pero es preferiblemente ser delgado porque te evitas una serie En el sentido del azúcar, doctor, nosotros en la familia acostumbramos a consumir el azúcar negra, porque tenemos entendido que la refinada es como un poco más dañina. Efectivamente, mira, nosotros cometemos una serie de errores. Por ejemplo, te voy a decir lo que nos enseñaron en mi casa desde pequeño. Nosotros nos comemos la papa con la cáscara. La mayoría de la gente de este país bota la cáscara. O sea, bota lo mejor. Sí. Es como que botes un billete de 500, ¿verdad? Y te quedes con un billete de 10. Es mucho desconocimiento sobre el consumo de alimentos. Porque no sabemos. Entonces, la cáscara hay que comérsela. La cáscara se limpia bien, ¿verdad? Igual con agua y jabón y ya está. Y se hace como quieran ustedes hacer las papas, ¿verdad? Preferiblemente horneadas que fritas. Y se consume la cáscara. Entonces, eso tenemos que hacerlo porque todas las vitaminas están ahí. El arroz, por ejemplo, que nosotros consumimos es blanco. ¿Verdad? Y el arroz blanco, ¿qué es lo que pasa? Está pulido. Y le quitaron la cáscara, que es la que tiene todas las vitaminas y los minerales. Entonces, nosotros deberíamos comer en realidad el arroz oscuro, el arroz integral que se llama, no el arroz blanco. El azúcar, deberíamos consumir el azúcar oscura porque es la natural en vez de la otra que es refinada. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha propaganda, mucha cultura de consumir cosas que no son y ese es el problema que tenemos. Ahora bien, el gobierno, su rol es buscar cómo mejorar la seguridad alimentaria. Entonces, en ese sentido, el gobierno debería buscar cómo preocuparse porque ya Nicaragua es un país de obesos, es un país de gordos y gorditas. Y tenemos que incidir con políticas y con incentivos, por ejemplo, para tratar de que la población pobre, que es la que tiene menos posibilidades, porque la otra población puede decir, consuma más vegetales, consuma más pescado, consuma más, la gente puede. Pero si vos te vas a ver cuál es la comida más barata, la comida que engorda. Entonces no puede ser, pues el gobierno tiene que buscar cómo la población tenga acceso. Por ejemplo, nosotros somos beneficiados, 2 océanos, ríos por doquier y lagos. ¿Verdad? ¿Y cuánto consumimos pescado? Difícilmente, a veces al mes y a veces ni al mes consumimos un pescado, ¿verdad? Y debería entonces haber una cadena de frío en este país, poner a precios accesibles ese alimento para que consumamos más pescado, que deberíamos hacerlo por lo menos una vez a la semana. Doctor, la salsamería también, eso es dañino y perjudicial para nuestra salud. Por lo general,
es bueno consumir los alimentos solo con cosas naturales, con plantas, con hierbas, la culantro, esas cosas. Es mil veces preferible, y la ventaja es que lo puedes cultivar en tu casa, aunque no tengas mucho terreno en una macetera, vos podés tener todas estas especies para mejorarlo, ¿verdad? Una cosa importante de eso que estás hablando es que nosotros tenemos que buscar que la comida sea colorida, que la comida sea alegre, alegra nuestros ojos, que sea atractiva, colorida, que sea atractiva, ¿verdad? Que también aprovechemos para los niños, para estarles enseñando los colores con las diferentes comidas, para que ellos también se le haga atractivo. Exacto. Debemos nosotros considerar de que la alimentación tiene que ser un espacio de convivencia familiar, ¿verdad? Y un espacio en el cual tenemos que poner el celular aparte, ¿verdad? No poner gaseosas en la mesa, ¿verdad? Preferiblemente, si tenés que bajar de peso, servir en el plato, pero no poner más comida ahí, porque vas a querer consumir más. Y especialmente comer despacio, masticar despacio. Y recordemos que nuestro estómago nos dice que hay hambre cuando no tiene nada, ¿verdad? Si yo te lleno tu estómago con aire, se te quita el hambre, pero si yo te lo lleno con agua, también. Entonces, nuestro cerebro es muy difícil que pueda identificar entre sed y hambre. Entonces, si usted tiene hambre, lo primero que tiene que hacer es tómese un vaso de agua, porque posiblemente sed y no hambre. Así es, doctor, le agradezco muchísimo estas orientaciones a la familia nicaragüense para que aprendamos a alimentarnos bien y podamos economizarnos también y no estar comprando medicamentos que son muchísimo más caros que tratar de comprar alimentos sanos. Le agradezco muchísimo, esta es su casa y lo esperamos nuevamente para que podamos seguir abordando temas de interés para nuestras familias nicaragüenses. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con más de Tu Revista al Día.